Hey, hola, ¿qué tal amigos? Les doy la bienvenida una vez más al canal y para este video les voy a enseñar cómo podemos compartir nuestros archivos de Google Drive con otros usuarios. Así que vamos directamente a la aplicación de Google Drive y vamos a ir donde dice mi unidad. Yo aquí tengo una carpeta que dice documentación y primero les voy a mostrar cómo podemos compartir un archivo. Vamos a seleccionar este archivo, por ejemplo registro de ventas, y le vamos a dar clic derecho y vamos a seleccionar compartir. En esta ventana vamos a añadir a personas o grupos. En este caso vamos a añadir a personas mediante el correo electrónico. Por ejemplo, voy a añadir un usuario y una vez añada este usuario voy a elegir el rol que va a tener en este archivo registro ventas. Hay tres: lector, comentador o editor. Cuando seleccionamos lector, simplemente este usuario puede leer el archivo, mas no lo puede editar o comentar. Mientras tanto, en comentador, el usuario puede comentar sobre el archivo, y lo que es en editor, puede editar completamente el archivo, ya sea de Excel, PowerPoint o Word. Bueno, una vez seleccionamos el usuario y le damos los permisos, por ejemplo voy a elegir editor, vamos en esta casilla a seleccionar una notificación que le va a llegar mediante el correo y un mensaje de texto. Voy a escribir, por ejemplo, hola, envío registro de ventas. Envío registro de ventas. Y simplemente vamos a darle donde dice enviar. Ya este archivo ha sido compartido con este usuario. Para el ejemplo, voy a abrir el Drive y voy a verificar en este usuario en la opción compartidos conmigo. Aquí es donde vamos a ver todos los archivos que han sido compartidos. Como ven, acá tengo registro de ventas. Lo voy a abrir y sobre este archivo yo puedo editar completamente sin ningún problema. Como ven, voy entonces a editar, voy a darle aquí en aceptar y voy a empezar a editar. Por ejemplo, voy a poner una fecha, cliente María, producto smartphone y un total de 150. Como ven, este archivo ha sido compartido con un usuario el cual puede editar. Así que de esta forma vamos a compartir lo que es un solo archivo. Ahora vamos a ver cómo podemos compartir dos archivos. Para compartir dos archivos simplemente seleccionamos con la tecla Shift, por ejemplo solicitud y registro de compras. Voy a seleccionar estas dos y le voy a dar clic derecho en compartir. Ahora, como ven, aquí se ha seleccionado dos archivos que son solicitud y registro de compras. Voy a compartirlos con el mismo usuario y esta vez le voy a dar el rol de simplemente lector. Y le voy a enviar una notificación. Envío documentos. Aquí nos muestra los dos archivos que se van a compartir y simplemente le doy en enviar. Listo. Así podemos compartir dos archivos a la vez. Entonces si voy al Drive, nuevamente en compartidos conmigo, voy a actualizar. Y aquí está. Mire, por ejemplo solicitud. En este archivo envié con rol de lector. Es decir, aquí simplemente puedo leer, más no puedo editar absolutamente nada. Entonces, como ven amigos, de esta forma podemos compartir archivos y darles permisos a los usuarios para que sean simplemente lectores, comentadores o editores. Ahora vamos a ver otra manera de compartir un archivo mediante un link. Vamos a seleccionar, por ejemplo, carta Alicia y le voy a dar clic derecho. También pueden darle clic aquí donde está este icono de compartir. Y en esta ocasión vamos a seleccionar el acceso general mediante un enlace. Miren lo que dice acá: si vamos a compartir un enlace va a ser restringido
y solo los usuarios con acceso pueden abrir este enlace. Es decir, que yo copio este enlace y solamente a los usuarios que yo se los envíe van a poderlo abrir. Si yo quiero que cualquier usuario lo abra, simplemente cambio la opción a cualquier persona con el enlace. Entonces voy a abrir esto y voy a seleccionar otro archivo para que se pueda editar, por ejemplo este PowerPoint. Voy a darle en compartir, en restringido voy a editar que cualquier persona con este enlace y le voy a dar que sea editor. Listo, entonces ya cambié la configuración de acceso y el rol. Simplemente le doy en copiar enlace. Entonces, este archivo se va a compartir mediante un enlace. Esas son dos formas distintas de compartirlo. Entonces, por ejemplo, lo voy a enviar a un contacto mediante un link. Voy a darle acá en redactar y voy a enviarlo a este usuario y voy a poner acá que es una presentación. Pero yo no voy a copiar el link completamente aquí, así, porque miren cómo va a quedar. Yo le voy a dar en esta opción que dice insertar enlace. Entonces aquí simplemente voy a poner presentación y de esta forma voy a poder copiar el enlace. Aquí le voy a dar copiar y le voy a dar en aceptar. Entonces ya cuando el usuario abra el correo simplemente le da clic en esta opción y se le va a abrir la presentación de PowerPoint. Vamos a ver el ejemplo, le voy a dar en enviar y voy a ir a mi correo de Gmail. Rápidamente vamos a verificar el enlace de compartir un archivo. Bueno, vamos a ver entonces, por ejemplo, en mi bandeja de entrada, aquí acaba de llegar y como ven, aquí está la presentación. Le voy a dar clic aquí y me va a llevar de inmediato al archivo de PowerPoint y este archivo yo lo compartí con rol de editor, así que por lo tanto, miren, puedo editar completamente el archivo sin ningún problema. Y bueno amigos, como ven, de esta manera podemos compartir archivos en nuestro Drive mediante correo electrónico o mediante un enlace y podemos cambiar los permisos de administrador, editor, comentarista o simplemente de lector para que esos archivos queden un poco más seguros, porque hay archivos que quizás nosotros no queramos que se editen, simplemente que se lean. Entonces espero les haya servido de ayuda el video. Si es así, les pido que por favor se suscriban al canal, que le den un me gusta para que apoyen el contenido que estoy creando. Muchas gracias, que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos en la próxima.